Hola, soy el alumno Jesús Filiberto Guerrero Rodelo de la Facultad Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y les vengo a exponer la solución a un problema extraído del libro de fenómenos de transporte BIR. El problema a exponer es el problema 10b.4, conducción de calor en tubos concéntricos, referencia a figura 10b.4. El que está compuesto por dos incisos. El inciso A nos dice, a través de una pared anular de radio R0 y radio externo R1, fluye calor y la conductividad térmica varía linealmente con la temperatura desde K0 a la temperatura de T0 hasta K1 a la temperatura T1. Deducir una expresión para el flujo de calor a través de la pared. Inciso B, demostrar cómo la expresión del inciso A puede simplificarse cuando R1 menos R0 entre R0 es muy pequeño. Interpretar físicamente el resultado. Antes de empezar a resolver el inciso A, vamos a encontrar el término de conductividad térmica cuando varía linealmente. ¿El por qué? Porque va a ser un término necesario para deducir una expresión, para deducir la expresión de flujo de calor. Entonces, tenemos que el término de conductividad térmica cuando varía linealmente es igual a alfa por T más beta, donde alfa y beta son constantes empíricas. Alfa es la conductividad térmica a una temperatura de referencia y beta es el coeficiente de conductividad térmica que contempla la variación de la conductividad con respecto a la conductividad a la temperatura de referencia. Nuestra fuente fue transmisión de calor, Chapman, tercera edición. Entonces, ya con nuestra expresión para calcular la conductividad térmica cuando varía linealmente, la debemos que adaptar a nuestro problema. ¿Y cómo la podemos adaptar a nuestro problema? Evaluando en dos puntos que nos dice el problema. Tenemos que el primer punto es T0, T es igual a T0 cuando K es igual a K0. Y tenemos que T es igual a T1 cuando K es igual a K1. Entonces, sustituimos estos dos puntos en la expresión que tenemos y tenemos que la primera ecuación es igual a K0 igual a alfa por T0 más beta. Y la segunda ecuación, K1 es igual a alfa por T1 más beta. Así obteniendo un sistema de ecuaciones simultáneas que se puede resolver por tres distintos métodos: suma y resta, igualación y sustitución. Yo por mi comodidad usaré el de suma y resta, pero los otros dos métodos deben quedar el mismo resultado a lo que me salga con suma y resta. Entonces, ¿qué? 1 menos 2 es igual a esto, K0 menos K1 igual a alfa por T0 más beta, que sería la ecuación 1 menos la ecuación 2, que sería alfa por T1 más beta. Si pueden observar, el término B, beta, se puede eliminar directamente, mientras que el término alfa se puede factorizar. Entonces tenemos que K0 menos K1 es igual a alfa por T0 menos T1. Entonces la constante alfa se puede despejar si pasamos el T0 menos T1 dividiendo al otro lado. Entonces tenemos que el constante alfa es igual a K0 menos K1 entre T0 menos T1. Entonces, ahora lo que haremos será encontrar la constante beta. Entonces, sustituimos el valor de la constante alfa en cualquiera de la expresión 1 o 2. Yo lo haré en la 1. Tenemos que la constante K0 es igual al valor de la constante alfa por T0 más beta. Entonces, aquí directamente se puede despejar beta. Se pasa el coeficiente alfa sustituido por T0 al otro lado restando, obteniendo así el valor de la constante beta. Entonces, ya obteniendo el valor de las dos constantes alfa y beta, la sustituimos en la ecuación original de conductividad térmica cuando varía linealmente. Entonces, obteniendo lo siguiente. Si pueden observar, el término del valor de alfa puede ser factorizado. Lo factorizamos, obteniendo el término de conductividad térmica para nuestro problema. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer cierto arreglo matemático. Yo quiero que T0 menos T1 sea T1 menos T0. ¿Y cómo puedo lograr esto?
multiplicando por -1. Entonces, pero luego que multiplicar -1 por todo. Entonces, la forma en que lo voy a hacer es -1 entre -1 es igual a 1. Entonces, cuando lo multiplique por los otros factores de la ecuación, los otros términos no va a haber ningún cambio. Entonces, -1 entre -1 es igual a 1 por el acá, va a ser igual acá. Entonces, este -1 multiplica al T0 menos T1, cambiando el orden, haciéndolo T1 menos T0. Y el -1 de arriba multiplica el K0 menos K1. Entonces, tenemos la siguiente expresión que vamos a utilizar para deducir la expresión de flujo de calor. Entonces, tenemos que el inciso A nos pide deducir la expresión de flujo de calor a través de la pared. Entonces, si pueden ver el enunciado, no nos dice que el flujo de calor varía. Así que podemos suponer o deducir que está trabajando en estado estacionario. El proceso se desarrolla en un estado estacionario. Y entonces tenemos que cuando ese estado estacionario, el flujo de calor es constante. Y tenemos que cuando el flujo de calor es constante, es igual al flux por unidad de superficie. Entonces, como estamos trabajando en coordenadas en sentido radial, tenemos que el flux de calor por unidad de superficie es igual al flux en sentido radial por la superficie en sentido radial. Entonces, sustituimos en la ecuación de flujo de calor, obteniendo lo siguiente. Entonces, para encontrar el término superficie en sentido radial, vamos a analizar la geometría de la figura. Tenemos la figura 1, que es la figura usual de un tubo concéntrico, y la figura 2, la cara superior de un tubo concéntrico. Entonces, tenemos que el flujo de calor se desarrolla a través de la pared, o sea, la superficie del tubo concéntrico. Entonces, tenemos que la superficie de un tubo concéntrico en sentido radial es igual al perímetro de la cara, que es igual a la circunferencia del círculo, por la longitud. Entonces tenemos que SR es igual al perímetro por la longitud. Pero nuestro perímetro, o sea, circunferencia del círculo, se calcula 2πr. Entonces, sustituimos el valor del perímetro por el 2πr y tenemos que la superficie en sentido radial es igual a 2πr por la longitud. Entonces, para nuestro flux de calor que estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, en sentido radial, tenemos que el apéndice B del Beer nos dice que la ley de Fourier cuando trabajamos en conducción de calor, el flux de calor en sentido radial es igual a la menos conductividad térmica por la derivada parcial de T entre la derivada parcial de R. Entonces, estas derivadas parciales son porque estamos trabajando en más de un sentido, o sea, cuando se trabaja en más de un sentido. Pero en nuestro problema no estamos trabajando en más de un sentido, estamos trabajando en un solo sentido, por lo que en vez de derivadas parciales serán derivadas totales. Entonces, sustituimos este flujo de calor en la ecuación de flujo de calor y el término de superficie también lo sustituimos, obteniendo lo siguiente, que es igual a menos 2πr por L por el término de conductividad térmica por dt sobre dr. Entonces, el término de conductividad térmica cuando varía linealmente ya lo encontramos, ahora lo sustituimos, obteniendo la siguiente expresión de primer orden. Esta expresión de primer orden la podemos resolver por variables separables. Pasamos el dr multiplicando al lado izquierdo y la r dividiendo, obteniendo lo siguiente. Entonces, lo que vamos a aplicar ahorita va a ser un cambio de variable. Nuestra nueva variable va a ser t raya, que es igual a t0, t menos t0 entre t1 menos t0. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar la t. Teniendo que t es igual a t raya por t1 menos t0 más t0. Entonces, ahora lo vamos a derivar. La derivada de t es igual a la derivada de t raya, que está en función de t. Entonces, lo de adentro es constante, puede salir de la derivada. Y el t0 es constante respecto a dt, entonces lo sacamos. Así quedando nuestra ecuación.
Entonces, ahora, ya que aplicamos un cambio de variable que está en función, que está trabajando con lo que estamos utilizando en los límites de integración, también le tenemos que aplicar un cambio de variable a los límites de integración. Nuestros límites de integración que teníamos son de T0 a T y de T a T1. Entonces, tenemos que nuestro límite de integración, cuando estamos trabajando T igual a T0, entonces T raya es igual a T0 menos T0, que es igual a 0, y cualquier número dividido, 0 dividido entre cualquier número es igual a 0. Entonces, cuando T es igual a T1, tenemos que T raya es igual a T1 menos T0 entre T1 menos T0, que esto es igual a 1. Entonces, obteniendo nuestros límites, nuevos límites de integración que van de 0 a T raya y de T raya a 1. Entonces, empezamos a integrar, pero ahora aplicaremos nuestros nuevos límites de integración. De R0 a R y de R a R1 y de 0 a T raya y de T raya a 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el cambio de variable. Vamos a cambiar el T menos T0 entre T1 menos T0 por T raya y vamos a sustituir el valor de DT que tenemos, obteniendo la siguiente expresión. Entonces, vamos a aplicar el álgebra de cuadra antes de integrar, obteniendo lo siguiente. El T1 menos T0 es constante respecto a DT. Puede salir de la integral. Entonces, aplicamos y aplicamos las integrales correspondientes. Entonces, debemos que aplicar los límites. Entonces, cuando T raya es 1 menos 0 y T cuadrado vale 1, 1 al cuadrado es 1 menos 0. Ahí está. Cuando es logarítmica de R1 a R0, se vuelve lo siguiente. El flujo calor por logarítmica de R1 entre R0 es igual a la menos 2 por pi L por T1 menos T0 por todo este argumento, que se puede seguir reduciendo. Y pasamos el logarítmico al otro lado dividiendo, obteniendo la ecuación de flujo de calor para nuestro problema. Y así resolvemos el inciso A, que nos pedía deducir la ecuación de flujo de calor a través de la pared. Entonces, ahora empezaremos a resolver el inciso B, que nos pide demostrar cómo la expresión del inciso A puede simplificarse cuando R1 menos R0 entre R0 es muy pequeño, y a interpretar físicamente el resultado. Para poder resolver este inciso, vamos a tener que utilizar unos conocimientos previos al curso de transferencia de calor, como lo son las series de Taylor. Tenemos que según las series de Taylor, cuando X es menor a 1, es igual a toda esta serie. Entonces, si asumimos que X es muy pequeño, muy pequeño, podemos asumir que el primer valor de X es el que tiene mayor peso en el valor del logarítmico, porque un valor muy pequeño elevado al cuadrado es mucho más pequeño y elevado al cubo aún más, entonces podría decirse que se pueden despreciar, obteniendo al final que logarítmica de 1 más X es igual a X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser comparar la logarítmica de la serie de Taylor con la logarítmica de nuestro problema. Y al momento de compararla, podemos asumir que sus argumentos 1 más X y nuestro argumento R entre R0 son iguales. Entonces, lo que podemos hacer aquí es despejar el valor de X. Y haciendo el álgebra correspondiente, obtenemos el valor de X.
Así completando lo que dice nuestro enunciado, que es muy pequeño. Nosotros en el logarítmico de la serie de Taylor asumimos que x es muy, muy pequeño. Y pues nuestro enunciado dice que R1 menos R0 entre R0 es muy pequeño, cumpliéndose esta igualdad. Entonces, tenemos que logarítmica de R1 entre R0 es un valor aproximado a X. Entonces, tenemos que nuestra logarítmica es igual a R1 menos R0 entre R0. Entonces, sustituimos el valor de la logarítmica de R1 entre R0 en nuestra expresión y obtenemos lo siguiente. Pasamos el R0, la regla de la tortilla, pasar al arreglo matemático y obtenemos la expresión simplificada. Se aplica el álgebra correspondiente y obtenemos esta ecuación que va a ser la resolución de nuestro inciso B. Pero ¿qué pasa? Debemos que interpretar físicamente esta ecuación. Entonces, si pueden ver el menos 2πl, podemos asumir que es el área donde se desarrolla la transferencia. Mientras K0 más K1 entre 2 podemos asumirlo como un promedio de la conductividad térmica. Por ejemplo, si a K0 le pones 8 y a K1 15, los dos sumados serían 23. Entre 2 serían 11.5. Entonces, eso sería igual a un promedio. Y el T1 menos T0 es en función de lo que está la conductividad térmica, la variación de temperatura. Así, de esta forma, podemos interpretar nuestro término, nuestra expresión, resolviendo el inciso B. Espero que haya sido de su agrado y haya aclarado dudas. Muchas gracias por tu atención y espero que tengan buen día. Gracias.